Perfecto. Vale, pues como comentaba Marlene, un poco cuáles son los objetivos de la reunión de hoy. Por un lado, el primero sería presentar en qué situación está el proyecto. Ya en octubre tuvimos una sesión también de esta comisión donde nos presentábamos un poco lo que eran a grandes rasgos, lo que eran los trabajos a desarrollar para poder validarlos. Pues bueno, ahora ver un poco qué avances se han producido. En ese sentido, sobre todo, el trabajo central que estamos desarrollando está en el segundo objetivo, que es la presentación de las fichas de cambio, es decir, de esos 16 cambios de la estrategia Avian, de realmente cómo los estamos definiendo, cómo los estamos analizando para poder trabajar en su medición. Esa medición a través de una herramienta que de momento estamos planteando, una herramienta de checklist para cada uno de los cambios que luego os presentaré. Y la idea final, que veremos si tenemos realmente quórum, si hay personas para poder debatir, sería un poco recoger vuestras primeras impresiones. Bueno, el proyecto, las fases, estábamos, como os decía, la fase 0, la aprobación del programa definitivo de trabajo, que ya se desarrolló. Ahora estamos en la fase de la propuesta de herramientas e indicadores y, posteriormente, la fase final sería realmente la elaboración del informe, vamos a decir, de la situación, de la evaluación de en qué situación se encuentran los cambios de la estrategia. Primera fase, la de la aprobación. Bueno, ya vemos los diferentes hitos que se produjeron, ¿no? Con la propia Agencia Vasca de Cooperación, el 21 de septiembre hicimos el primer ajuste de lo que era la metodología a desarrollar. Posteriormente, como comentábamos, la reunión de la Comisión de Seguimiento de Avian, el 8 de octubre, donde os presentamos el plan de trabajo y recogimos vuestras aportaciones. También, de manera complementaria, en este caso el 21 de octubre, se hizo una reunión con el Departamento de Educación, no solo para el tema de Avian, sino también para el proyecto de evaluación de coherencia. Entonces se trabajó también y se les presentó lo que era también este proyecto con Avian para también, bueno, contrastar este plan de trabajo. Con lo cual, con estos tres mecanismos ya teníamos definido definitivamente lo que era el trabajo que íbamos a desarrollar. ¿Qué más hicimos en esta primera fase? Sería recopilar los materiales, si recibimos toda la documentación de todas las planificaciones, la estrategia Avian, las actas de las propias comisiones, bueno, tener toda la información para poder trabajar y empezar a definir lo que eran esos cambios. Y tener un primer mapeo de los agentes de interés, no solo de los agentes que estáis adheridos a Avian, estos 16, sino también que otros agentes podrían participar. ¿Y dónde nos encontramos ahora? Ahora nos encontramos en la fase, como decíamos, de conceptualización de los cambios. ¿Cómo hemos operativizado esto? A través de unas fichas de cambio, que vamos a ver, luego os presentaré el esquema, fundamentalmente. Y que os enviaremos, como veis en la segunda fase de la validación de las fichas, os enviaremos las fichas. No sé si hoy o mañana os pasaremos las fichas para que podáis echarlas un vistazo y poder aportar desde vuestro conocimiento, vuestro ámbito de trabajo y demás. Aquí me surge una duda, que es si los 16 cambios que conocéis os afectan de igual manera a todas las entidades que conformáis Avian. Entonces, quizás en algunos cambios entendáis los 16 que tenéis un peso importante y muchos elementos que contar y en otros quizás menos. Con lo cual sí que es cierto que quizás antes de enviaros las fichas o en el mismo envío de las fichas, sí pasaros una especie de priorización de los cambios, para que no tengáis que revisar todas las fichas, sino que poder seleccionar también aquellas en las que creéis que podéis aportar más. Vale. Luego, la siguiente tarea, en este caso, que estaría ya, pues durante, ya veis que los meses, en este caso estamos hablando de enero, febrero, sobre todo esta planificación, estaríamos ya, no las fichas más conceptuales de lo que es el cambio, sino realmente la herramienta que nos va a permitir medir hasta qué punto se ha desarrollado, se están cumpliendo los objetivos de este cambio. Y para esto hemos desarrollado, ya veis, unas herramientas checklist que hoy vamos a presentar, una de ellas del cambio 1, hemos hecho una prueba para ver, ¿vale? Cómo lo podríamos operativizar para que se pueda medir realmente hasta qué punto cada administración o cada entidad, en este caso, habéis desarrollado este cambio. Como nos enviaros directamente los checklists también a todas las entidades y de una manera directa, nos parece, pues bueno, que quizás fuese algo complejo si nos parecía meter en el medio un proceso de pilotaje. Que lo que os pediríamos es que, bueno, entidades voluntarias de las que estáis adheridas
Si puede ser por tipo de agente, es decir, una ONGD, un ayuntamiento, lógicamente también la Agencia Vasca de Cooperación, podáis hacer unas pruebas con los checklists, unos pilotajes, esa versión beta del checklist para ver si funciona o no funciona y decir, oye, Diego, esto no se entiende, oye, esto es muy extenso, oye, esto es, no puedo justificar realmente nada, me encuentro que en esta situación. Bueno, poder ver ese chequeo previo antes de lanzar a todas las entidades y que realmente nos encontremos con muchas dificultades para hacer operativas estas pruebas. Aquí planteamos que este checklist se enviaría el día 27 de enero, la recepción de la información dejaríamos hasta el 5 de febrero y luego ajustaríamos estos checklists ya para el 12 de febrero, más o menos. Habrá que ver un poco también cómo van las fases anteriores, pero sí que ya veis que la idea es, mediados de febrero poder tener lo que serían las herramientas de medición ya, pilotadas, probadas. Vale, con lo cual luego haremos un repaso de las tareas que hay. Vemos esta parte de los checklists, que estaríamos hablando durante el mes de febrero, y durante el mes de enero ya vemos el tema de las fichas, que os las enviaríamos el 14 y para la semana siguiente, el 22 aproximadamente, pues poder tener, si tenéis algo que aportar en cuanto a cambios, ajustes, vuestras percepciones sobre estas fichas. Y luego, esto lo voy a pasar más rápido, realmente sería el futuro, ya estamos hablando de seguramente, marzo, mayo, realmente el proceso en sí, ¿cómo lo sintetizamos? Es el proceso en el que se recoge toda la información, se analiza, la tabulamos y realmente construimos ya el informe de resultados con las aportaciones que nos hayáis transferido. Aquí me parece significativo, que en el proceso, cuando vayáis a completar los checklists de los cambios en los que realmente tenéis incidencia, por nuestra parte, sí, si fuese necesario también, planteamos además de, contactaciones telefónicas o lo que fuera, si entrevistas de recogida de información o de resolución de dudas o lo que fuera para poder trabajar y que nos podáis plantear las dudas que tengáis en este sentido. Pero esta fase sobre todo sería para cerrar ya este informe. Entonces ya después de la parte metodológica, la parte más de contenido, ¿vale? La estrategia, como sabéis, tiene realmente estos 16 cambios que se estructuran en 4 ejes, ¿vale? Y quizás lo del tema de los ejes luego veremos también que es un elemento importante a la hora de organizar las propias fichas en estos cuatro bloques. Así a nivel general, vemos el eje 1 es de los cambios en la concepción de la educación para la transformación social, de la EPTS. ¿Qué tenemos aquí sobre todo? Es un análisis, sobre todo desde el marco, desde el planteamiento más teórico, desde la planificación, hemos incluido también lo que serían los propios criterios de subvenciones, los contenidos, pero más teóricos. Hablando de los diferentes enfoques, el enfoque político-pedagógico, enfoque de derechos, enfoque local global, cultura de aprendizaje, ya. Pero realmente lo que se está midiendo es ese ámbito. El de los cambios en las prácticas educativas es una visión en contenidos que puede ser similar, pero realmente se está mirando ya no la parte más teórica, sino lo que planteaba es mirar hacia las propias cuestiones más operativas, más prácticas. Y ya vemos ahí, que también se incorporan elementos de enfoque a nivel de local global, enfoque de derechos, elementos relacionados también con las temáticas compartidas entre la EPTS y la propia cooperación, el análisis crítico. Y luego nos encontramos con los dos, el eje 3 y el eje 4, que realmente ya no miran hacia esas formas de hacer esos contenidos, o si la parte más teórica y práctica, sino realmente hacia quién se están dirigiendo estos cambios. Entonces hablamos de los cambios dirigidos en las personas y en los colectivos o en las instituciones públicas. ¿Vale? Y de nuevo ya vemos que los contenidos también de nuevo habla del tema de los propios enfoques o de la mirada crítica, el enfoque local global y demás, y también otros elementos que veis que aparecen ahí en cuanto a personas y colectivos, como es el tema de las alianzas, que interesa también conocer hasta qué punto se han desarrollado esas alianzas, o el tema de los procesos de aprendizaje que veíamos también por poder recogerlo aquí. Y a nivel de institucional, sobre todo, el análisis de la coherencia, tanto en la acción cotidiana como en la coherencia horizontal y en la coherencia vertical de las planificaciones o de las políticas que desarrollan las diferentes administraciones. Y por último, el 16 está relacionado con la incorporación de los ODS en la incorporación de ese enfoque de derechos dentro del marco de los ODS. Entonces, en conclusión, cuando nos planteamos
¿Qué queremos medir en cada uno de estos bloques? Cada uno de los cambios tiene sus necesidades, pero estos bloques casi tenemos, ¿no?, una definición genérica de cada uno. El de cambios en concepción. ¿Qué queremos de la EPTS? ¿En qué medida se han trabajado los enfoques político-pedagógicos de derechos y local, global, en planificaciones de las organizaciones? Ahí vemos si organizaciones son las diferentes administraciones, las ONGs también sus planificaciones, los centros educativos sí también pueden, que también están presentes, ¿no?, en ABIAN, cómo lo incorporan en sus planificaciones o en los criterios de selección de sus iniciativas, lo comentábamos. Entonces, ese sería el primer foco de lo que estamos intentando medir. El segundo, estaría hablando realmente de en qué medida se han trasladado los enfoques anteriores, ¿no?, lo mismo, pedagógico, de derechos, están, a las prácticas en las propias organizaciones. Lógicamente, sí que es más cercano al ámbito educativo, ¿no? Estamos viendo como que realmente igual cada uno de estos bloques también tiene una cierta relación con los propios agentes o tipo de agentes que participáis en ABIAN, ¿no? Con lo cual igual el primero no se centra tanto no aparece tanto en los centros, pero este segundo sí tiene un mayor interés para trabajarlo con ellos. Luego, el cambio en las personas y los colectivos, lo que pretendemos es en qué medida se han potenciado las habilidades, la proactividad, la coordinación de personas y colectivos en materia de EPTS. ¿Vale? Y por último, el de las instituciones. Ya vemos aquí en por ejemplo, también pues es un campo muy dirigido, un eje muy dirigido a las propias administraciones, directamente solo a ellas, por lo cual, cuando hablemos de los checklists, seguramente pues aquí el elemento son las propias administraciones, es en qué medida han avanzado las instituciones vascas en la coherencia, le decíamos, horizontal y vertical sobre todo, y en la integración de los ODS con enfoque de derechos en la planificación y en las prácticas de la EPTS. En este caso hablamos de los dos ámbitos de planificación y prácticas. Vale. Entonces, ¿qué tenemos para cumplir este objetivo que nos planteamos de medición? Lo que os decíamos, la ficha, la parte más de definición, más teórica, y la herramienta, que son los checklists. La primera fase, la que vamos a trabajar de aquí durante este mes de enero, como os he dicho, sería en la ficha. Y únicamente para que veáis qué contiene la ficha cuando os la vayamos a mandar. Bueno, hay una serie de campos, os plantearé los que son más importantes. Bueno, la primera es la documentación de referencia, únicamente para que sepáis esto, lo que recoge es de dónde hemos obtenido la información para completar esa ficha, ¿vale? Normalmente de la propia documentación de ABIAN, ¿vale? Es lo habitual. Luego, documentación a contrastar. Es una documentación orientativa y facilitadora en la ficha o en el eje, vamos a decir, en la ficha 1, en ese cambio 1, realmente qué documentación creemos que habría que revisar, ¿vale? Creemos nosotros y hemos puesto las de las diferentes administraciones. Ahí os hemos ido recogiendo vuestras propias planificaciones a nivel municipal, a nivel de gobierno y demás, desde los planes anuales, desde los planes directores, desde estrategias. Bueno, hemos hecho un recopilatorio, pero bueno, son los que planteamos que están ahí, pero vosotros mejor que nadie vais a conocer realmente esas planificaciones y porque vais a mirar solo las vuestras. Pero bueno, hemos hecho ese trabajo para tener esa información. Luego, a nivel de contenido, el primer bloque importante, tenemos la concreción del cambio. Definición, descripción, clarificación. Se recogen las referencias que hemos encontrado que hablan de esos cambios en la documentación analizada. Únicamente cómo lo definen, para saber realmente, antes de pensar cómo lo vamos a medir, vamos a ver qué es lo que pretende, qué es lo que cuenta este cambio. ¿Vale? Luego, viendo que este aspecto de la concreción a veces quedaba muy extenso, nos planteábamos decir, bueno, para hacerlo más entendible, más fácil de leer, en vez de tener ahí, de alguna manera, pues casi una página definiendo lo que es el cambio, vamos a hacer una síntesis, ¿no? Para que si tengo que mirar rápidamente qué pretende este cambio, bueno, pues hemos hecho esa definición más sintética, más práctica de lo que es el cambio. Luego el tema de los agentes, que os he avanzado algo. Las fichas, pero claro, hemos hecho desde nuestra intuición. Primero pensamos, bueno, parece que hay una claridad o se ve claramente que cada bloque o cada ficha, cada cambio le pertenece a un tipo de agente. Pero realmente cuando entras a profundizar no es tan fácil esa asociación de, no, es que el eje 1 pertenece a administración, el eje 2 a centros educativos, el 3 son ONGs y el 4 son administraciones de nuevo. No es tan fácil esa asociación, pero bueno, hemos intentado plantearla. Aún así, nos parece que la decisión la tenéis que tomar cada una de las entidades también que estáis
y sabréis si en ese cambio realmente estáis trabajando o no, o tenéis algo que podáis aportar a esta evaluación. Que la idea aquí, también para dejarlo claro, es que entre todas las entidades que participáis a bien y aquellas otras de interés que puedan participar, construyamos en qué situación se encuentra ese cambio. Es decir, hasta qué punto hemos avanzado en ese enfoque de derechos o en, yo qué sé, en la cultura de aprendizaje. Bueno, y con todo lo que nos contéis, quien haya desarrollado más nos contará más cosas, quien menos o no tenga nada, pues bueno, contará menos cosas. Entonces, estos agentes es una propuesta que hemos hecho, pero bueno, vais a recibir todas las fichas y seréis vosotros quienes tomáis la decisión de si realmente podéis completarlo o no. Y luego, la medición del cambio. El segundo elemento, después de la concreción, la medición es el otro elemento clave. Es bueno, por llamarlo como una especie de anticipo del checklist. Lo que vais a ver es qué herramienta y qué estamos planteando para poder medir ese cambio. Y luego los dos elementos finales, aunque bueno, de las fichas es un avance también para poder recoger ya la información. Bueno, yo les daría menos importancia, en algunos casos hemos ido recogiendo algunas ideas y demás, pero bueno, la cuestión sería poder ir empezando a avanzar, a completar realmente en cada uno de esos cambios qué elementos observables, con eso no queremos decir, elementos que quizás son de un carácter más cualitativo, más indicios, más opiniones, más valoraciones, no son indicadores que a veces pues es muy complejo que realmente se recojan. Muchos de los objetivos que tienen estos cambios difícilmente son operativizables en indicadores concretos. Muchas veces son percepciones, opiniones, análisis más de carácter cualitativo. Algunos sí hemos encontrado algún indicador y lo hemos metido, pero en otros es más complejo. Vale. Entonces, lo que cerramos esta parte, disponemos de un borrador de cada uno de los 16 cambios. Ya los tenemos hechos. Y ahora el objetivo es que os los pasemos para que os podáis completar, contrastar desde vuestras entidades. Y aunque esto es un trabajo posterior del tema del checklist, sí, únicamente comentaros un poco para ver también cómo lo veis, el planteamiento. Es un elemento que estamos trabajando pensando en un modelo de, bueno, que podáis autocompletar o completar directamente desde cada una de las administraciones. ¿Qué hacemos? Bueno, este es del cambio 1, ¿no? La ficha 1. Y lo que planteamos aquí es simplemente, bueno, hemos intentado operativizar lo que son los ítems fundamentales que medirían el cumplimiento de este cambio 1 y se basa sobre todo en analizar si la planificación o los criterios de selección de iniciativas que tenéis en vuestras administraciones o vuestras entidades recogen de una manera explícita, clara, bueno, estos contenidos relacionados con el enfoque político-pedagógico. Es decir, si aparecen referencias a procesos educativos socioafectivos, críticos, participativos, que recogen enfoque feminista, decolonial, ecosocial. En la ficha, estos campos, o sea, en la ficha, en el checklist, tienen una definición, ¿vale? Aquí no la he puesto y demás, porque ocupa demasiado, pero viene clarificado. Entonces, la cuestión es ver si lo tengo o no recogido en mis planificaciones o en mis criterios de selección, hasta qué punto lo tengo recogido de una manera más concreta, más clara, más extensa, y luego la justificación de esta situación. En este caso, como es documento, la justificación seguramente vayan a ser documentaciones, es decir, bueno, pues sí, lo he recogido y lo tengo recogido aquí. Lo tengo en este documento, que es la orden de subvenciones que hacemos. No, lo tengo en este decreto, lo tengo en mi plan estratégico, lo tengo en mi plan de acción, bueno, lo que sea, para poder tenerlo. Y si además, ¿no? Al final creéis que alguno de estos elementos tenéis alguna buena práctica en este ámbito, ¿no? En este caso del enfoque político-pedagógico, pues lo podéis desarrollar y aprovecharíamos también, pues bueno, al final tener un pequeño documento bueno, que pueda ser transferible a otras entidades o a otros espacios para poder plantear el trabajo que se ha desarrollado. Bueno, ¿quiénes completarían los checklists? Bueno, aquí ya veríamos, claramente no, entidades adheridas a bien. Prioritarios, nos planteamos instituciones y ONGs, lógicamente. El tema de los centros educativos, pues bueno, habrá que ver, ya os digo, depende de los cambios y depende del peso. Pero bueno, en principio son todas las que tendrían inicialmente un poco el plan de poder completar estos checklists.
Otros que en su día ya os planteamos y demás, como Departamento de Educación o sus estructuras como Berritzegunes, ISAIBEI y demás, o redes educativas, o el foro de asociaciones de, bueno, la coordinadora de ONGs también. Bueno, otros podrían resultar también de interés. Y aquí, si queréis, podemos hacer una parada para ver un poco cómo veis el documento y también hablar eso. Me planteaba otros posibles agentes. ¿Quiénes, no, podrían ser que realmente entendáis que en estos cambios tienen algo que decir en cuanto a su desarrollo? Y si existen algunos más, ¿cómo acercarnos a ellos? ¿En qué momento hacerlo? Quiero decir, primero hacemos el acercamiento desde las entidades de ABIEN y luego lo hacemos con estas otras entidades. Les pasamos los cuestionarios, los checklists. O, bueno, no sé cómo lo veis.